Por este tema, concretamente el caso de la consulta, ¿es legal? ¿No es legal? Arturo Sánchez Gutiérrez, exconsejero del INE y decano de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública en el TEC de Monterrey, nos acompaña el día de hoy. Maestro Sánchez Gutiérrez, bienvenido. Muchas gracias, bienvenido. Gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Bien, bueno, pues se han escuchado las voces después del anuncio de manera formal o oficial por parte del equipo de López Obrador. ¿Cuáles serán las características, los detalles de esta consulta? Y sus adversarios políticos han mencionado que esta consulta es ilegal. Usted, como conocedor de estos procesos, ¿qué nos dice, maestro? A ver, lo que pasa es que todavía no me queda claro cómo va a ser la consulta. Nos han dado información gota a gota. Nos han ido diciendo que va a haber consulta, nos iban diciendo que se iba a consultar sobre si Texcoco sí o si Texcoco no. Hoy resulta que la solución es una combinación de varios aeropuertos vis a vis la opción de Texcoco. Nos dicen que ahí son... ahí está la pregunta. Ahí está la pregunta. Nos dicen entonces que es en efecto una opción muy clara. Texcoco, el actual aeropuerto, Toluca y otros aeropuertos, incluyendo Santa Lucía, o continuar Texcoco y dejar de usar el Benito Juárez. Está bien, los opinadores, los encuestadores han comentado que la pregunta está relativamente bien hecha. No lo mismo sobre los pros y contras que están atrás de la boleta, pero bueno, eso ya lo sabrá el elector a la hora de votar. A mí lo que me preocupa es la organización propiamente de la consulta. Tenemos una gran incertidumbre todavía, sabemos que son 538 municipios, 1.100 casillas, no sabemos en dónde van a estar las casillas, no sabemos si en mi municipio va a haber una, dos o en dónde va a estar, estamos a 9 días de la elección. Imagínense que el INE nos avisara a 9 días en dónde voy a votar. Y dónde van a estar las gentes. No sabemos quiénes van a recibir los votos, cómo los van a resguardar durante las 3 noches que hay entre el día que empieza y demás. Y bueno, yo desde el INE siempre sufrí la gran desconfianza que tenía Andrés Manuel López Obrador y sus partidos en relación a todo lo que hacía el INE. Y ahora se nos pide que a ciegas participemos en una consulta, que a 9 días todavía no tenemos definidas las cosas. Pero bien, la realidad es que la consulta se va a realizar. Digo, eso no queda la menor duda. Y el problema que me preguntan sobre si es legal o no es, y yo diría que no hay una base legal para realizarla. No es ilegal hacerlo. O sea, no se está haciendo con base en un reglamento, en una ley. No es la ley electoral la que dice las consultas se hacen así y estamos siguiendo el procedimiento. Pero no es ilegal hacerlo porque es una consulta que se realiza. Lo que sí es claro es que por no tener una base legal, sus resoluciones no son vinculatorias. Claro. O sea, podríamos votar lo que votemos y el gobierno nuevo podría decir, pues a pesar de que votaron así, yo creo que lo oportuno es esto. Está bien. O, pues bien, podrían tomar esta consulta como una base para poder tomar una decisión más adelante. Exconsejero, ahí viene mi pregunta. Entonces, ¿para qué hacer una consulta sobre si sí o no al nuevo Aeropuerto Internacional de México? Si lo hacemos en la base de Santa Lucía y la ampliamos a 2 pistas, o si lo seguimos haciendo en Texcoco. Entonces, si no es vinculante, si el gobierno en dado caso puede decir, aunque la consulta haya dicho B, yo voy a hacer A, entonces, ¿para qué hacerla? Bueno, hay una hipótesis, mía. A Andrés Manuel López Obrador le encanta estar en campaña. Y está en campaña, está dando vueltas por el país otra vez, está recorriendo, entrevistándose, viendo a la gente. Bien, es su estilo personal y muy bien. Y esto es una especie de elección. Él mismo dijo en estos días que seguirá armando polémicas sobre el aeropuerto. Porque es un tema que prometió en campaña y como sigue en campaña, pues lo está poniendo ahí para que nos expresemos públicamente y seguramente va a haber una votación y muchos van a estar en la opción que sabemos que es la de él, que es no seguir con Texcoco, y otros votarán por la otra. Se verá muy democrático si hace caso a lo que la gente dice y ese es su nuevo estilo de ver. Ese es el sentido de la consulta. Es un problema básicamente político. Realmente el problema del aeropuerto es un tema técnico. Ahorita nos acabamos de ver cómo hay aeropuertos que no tienen uso, como el de Cuernavaca. Acabamos de ver cómo hay otras potencialidades en varios lados y nos lo están informando a días
de la consulta. Y nos están dando una boleta en donde sí, en efecto, hay dos opciones, pero que se requiere de mucha información para poder participar. En ese sentido, bueno, estamos ante un ejercicio nuevo. Tiene muchas virtudes el ejercicio, es llamar a la gente. Andrés Manuel dijo el otro día que no le tengamos miedo a la gente, no le tengamos miedo al pueblo, que ahí esté. Bueno, pues entonces vayamos al pueblo como se debe hacer. Hoy Porfirio Muñoz Ledo decía, pues que lo organice el INE, ellos saben cómo y tienen cómo. En efecto, el INE tiene en todo el país urnas, pamparas, y lo podría organizar fácilmente si se le hubiera avisado a tiempo. Entonces, es un ejercicio curioso, la pregunta está bien, se va a llamar a la gente, ya nos enteraremos en dónde puedo votar. Yo tiene su casa en unas colonias cercanas aquí y no sé si voy a tener que trasladarme hasta Texcoco, puede ser. Depende donde, pues sí, para poder saber dónde voy a votar, pero bueno, nos irán informando. Lo importante es que sí, es una situación novedosa, muy curiosa, se va a realizar y como se va a realizar, pues ojalá le salga bien. Bueno, es novedosa para el resto del país, pero no es novedosa para Andrés Manuel López Obrador. Su personalidad, lo vimos como jefe de gobierno en la Ciudad de México, ¿no? Lanzó por lo menos 3 consultas más o menos de ese tipo en otros temas. Vamos, como usted... Hay un problema en la ley, con la ley. El artículo 35 constitucional dice que es derecho de los ciudadanos, y ahí está, no está en otro artículo, no está en el 41 de las cuestiones electorales, sino en el artículo 35 de la Constitución, que dice que es derecho de los ciudadanos participar en las consultas que realicen los gobiernos. Sí. Bueno, si es mi derecho, tengo el derecho de que se me ponga la urna, que se me ponga la organización, que se me dé la información con el tiempo y la forma suficiente para poder participar, y yo en cualquier municipio del país, en cualquier circunstancia que esté. Ese es mi derecho. ¿Por qué lo puede no hacer ahorita? Porque no es gobierno. Porque no es gobierno, claro. Y como no es gobierno, puede hacer esto y por eso no tiene base legal. Pero no quiere decir que lo que va a hacer sea ilegal. Es una consulta. No es ilegal, claro está. Y bueno, también ahí se agrega el otro rubro de los recursos. Sí, claro. ¿Quién financia? ¿Quién la va a pagar? Bueno, pues ya le pasó la factura a sus legisladores, y ¿no? los legisladores ya dijeron, por lo menos Unos, en el Senado de la ¿no? República, el Senado, los no diputados. vamos a hacerlo, exactamente. Bueno, en el Senado están como... A ver, supongamos que es un ejercicio que quiere hacer Andrés Manuel como presidente electo y está llamando a gente de su partido, a sus legisladores, a que le ayuden a financiar este proyecto. Lo que llama la atención es que si eso era el plan, justamente cuando se anuncia cómo va a ser, no están todavía de acuerdo cómo se va a financiar. Claro. Sí, y incluso se empieza a solicitar que la sociedad mismo colabore. Está bien, digo, esas son nuevas formas de hacer política, de acuerdo, pero denota mucha improvisación. Y yo creo que ante un nuevo gobierno y ante el reto que se está planteando de una cuarta transformación, requeriríamos tener más certeza de que este tipo de ejercicios fueran más bien organizados al menos. Sí, sí. Pero insisto, tiene muchas virtudes, vamos a ir a ella, habrá que ver cómo se realizan las cosas, si se nos informa adecuadamente, pues habrá que participar. Y por otro lado tenemos la encuesta, que ya por otro lado muchos encuestadores nos han adelantado, incluso aquí hace unos días, cómo están los momios en las encuestas que realizan casas encuestadoras. Bueno, hay un problema que se ha puesto sobre la mesa. ¿Y qué tal si la consulta popular en la que vamos a votar dice una cosa y la encuesta dice otra? Claro. Esto ya lo respondió el vocero de Andrés Manuel. Se le ha preguntado en distintas ocasiones. Ahí tambalea. Sí, totalmente. Por una razón. Ahí tambalea, ¿eh? Ciencia cierta que va porque finalmente eso le devolvería toda la responsabilidad de decidir al presidente de la República. Por supuesto. Lo cual es correcto. Para eso tiene 30 millones de votos que lo apoyaron para ser presidente de la República, para que tome esas decisiones. Exconsejero, ¿y por qué sí consultar a la ciudadanía sobre si hacemos el Aeropuerto Internacional de México en Texcoco o en la base de Santa Lucía? ¿Y por qué no ponerle a consulta a otros proyectos importantes, como muchos han dicho, como por ejemplo el Tren Maya? Desde luego, no tengo idea por qué. Andrés Manuel López Obrador dijo el otro día en parte de su gira que el 80% de la población de la península está a favor del Tren Bala. ¿Cómo lo midió? ¿Hizo una consulta o no hizo una consulta? O como tiene ese dato ya no es necesario ir y confiar en el pueblo para saber si se quiere o no.
Insisto, ese es simple y sencillamente una forma, como estamos viendo, una forma de gobernar distinta. Seguramente en algunos temas donde haya más claridad se consultará a la gente o no se consultará a la gente, y en ciertas políticas más polémicas tendremos este tipo de ejercicios. Pero la palabra finalmente es de quien es el presidente legítimo de México, con una mayoría que no había tenido ningún presidente en México desde Carlos Salinas de Gortari. Muy bien. Pues ahí está. Maestro Sánchez Gutiérrez, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Al contrario, un placer estar con Gracias. ustedes. Gracias.